Acá vamos a empezar una de las clases que quizás fue más complejo desarrollar, por eso la tuvimos que dividir en dos momentos. Básicamente es hablar desde el primer nivel de atención, desde el punto de vista de qué es lo que se intentó hacer, qué es lo que es, qué puede ser, y dentro de esas preguntas, algunas las respondimos con el análisis histórico de las tres tendencias que definen la situación actual de la atención primaria de la salud, y en este caso vamos a trabajar algunos aspectos más operativos, es decir, del cómo. Y para eso tenemos que trabajar dos temas, las redes asistenciales y el sistema de salud del Chubut y sus redes asistenciales como manera de objetivar aquello que estamos intentando de aprender. El gráfico que ustedes van a encontrar a la derecha de su pantalla es un gráfico que básicamente surge de un movimiento de renovación conceptual de la atención primaria de la salud en las Américas. Por algo que vimos previamente en la clase anterior, básicamente que la forma, el concepto inicial que salió de Alma-Ata tenía algunos dilemas, problemas operativos o inclusive algunos problemas de honestidad intelectual, porque como ustedes vieron, durante mucho tiempo, a fines de los 90 básicamente, y al principio del nuevo milenio, básicamente no se hablaba de la atención primaria de la salud y la falla en la consecución de un objetivo que era salud para todos en el año 2000, el lema por el cual se originó la reunión de Alma-Ata. Entonces se formó esta nueva necesidad de reconceptualizarla. Para ello se evaluaron los principios, los valores y los elementos que debía concebir la atención primaria de la salud. Esto fue en el año 2007, 2008, y a partir de esto surge un gran interrogante. ¿Cómo nuestros centros de atención primaria, el conjunto de ellos, se pueden convertir de lo que originalmente fue creado y una manera de organizarse fueron creados a una red asistencial que en su conjunto brinde todas estas características? Ese es el objetivo de esta clase, comprender cómo podemos llegar a ese punto. Debemos saber que cualquier acción que tenga como objetivo eh, transformar o renovar un sistema de atención se va a enfrentar con tres problemas que son básicamente los que resumen a nivel social el desempeño de los sistemas de salud. Algo que denominamos hospitalocentrismo. Básicamente es que la estructura hospitalaria tiene un peso tan gravitante en el funcionamiento del resto de sus partes que esta desproporción atenta contra aquello que pretende trabajar el sistema de salud, que más adelante lo vamos a ver en más detalle. La mercantilización de la medicina. ¿Qué significa esto? Significa básicamente que los sistemas de salud desregulados presentan problemas en la conformación de los servicios, que básicamente se orientan únicamente hacia el sistema de incentivos por el proveedor. Y por último, el problema más operativo organizacional sobre el cual se basa esta clase, que es la fragmentación de la atención. Para trabajar estos problemas, pero fundamentalmente trabajar la fragmentación de los sistemas de salud, es decir, que tengamos distintas partes pero no exista coordinación entre ellas, es que el modelo organizacional tiene que ser diferente. Básicamente, este modelo organizacional, dos atributos, la complejidad externa y el ritmo de cambio, deben ser diferentes. No todas las organizaciones cumplen estos requisitos, pero una organización que se adapte a una complejidad externa alta y a un ritmo de cambio acelerado debe organizarse de una manera diferente. Ese modelo de organización es lo que denominamos organización en red. Es difícil comprender
y de hecho operativamente no tenemos sistemas y organizaciones tan aceitados, por lo cual, si bien vamos a brindar algunos principios dentro del texto para leer, tenemos que anclarnos en otro tipo de conocimientos que sean más claros para poder brindarles a ustedes los principios sobre los cuales se sustentan las redes asistenciales basadas en la estrategia de atención primaria. Para ello nos vamos a valer de básicamente la persona que ha brindado claridad conceptual. Esta señora, Barbara Starfield, es la que con lo que escribió, pero no solamente con lo que escribió, con una fuerte vocación de transmitir ese conocimiento en todo el mundo, cosa que es poco usual, con una fuerte vocación de que la gente con mayores necesidades tenga acceso a un sistema que brinde cuidado de su salud y que a su vez esto sea un escalón más para mejorar otros aspectos, además de la salud, en la vida de las personas. Barbara Starfield asumía esta definición como atención primaria. Podríamos haber desde el principio, desde la clase anterior, haber brindado esta definición. Pero ¿por qué no lo hicimos? Como le dijimos anteriormente, existe un recorrido histórico del concepto de atención primaria. No comenzó ni con Almata, comenzó mucho antes, ni tampoco se interpretó de la misma manera, ni tampoco los distintos países recorrieron todos el mismo camino. Eso hizo que muchas de las opiniones institucionales estén sesgadas en relación a que no coincidían lo que decían con lo que efectivamente pasaba. Habiendo recorrido todo ese camino ya, nos va a resultar interesante ver qué definición tenía de atención primaria Barbara Starfield. Y básicamente lo que decía es que es la prestación de servicios de atención de la salud integrados y accesibles por parte de médicos que son responsables de atender una gran mayoría de las necesidades de atención de salud personal, desarrollar una asociación sostenida con los pacientes y practicar en el contexto de la familia y la comunidad. Básicamente nos dice que hay un elemento central, la prestación de servicios. Otro elemento central es las necesidades de atención de la salud. Ambas cosas tienen que coincidir. Mucho de esto, resumido en esta breve frase, no estaba incluido en muchas de las definiciones institucionalizadas que surgieron a partir de Almata. Barbara Starfield decía que los sistemas de atención primaria podían producir un cambio social positivo, pero que eso ocurriría, lo bueno de la atención primaria, si estos 4 elementos estaban presentes. Estos 4 elementos son lo que se denominan los pilares de la atención primaria. Acceso de primer contacto para cada nueva necesidad. Atención a largo plazo centrada en la persona, no en la enfermedad, algo que Barbara Starfield consideraba esencial. Esta atención a largo plazo, que algunos la incluirían dentro del concepto de continuidad, es un elemento central por el cual los sistemas de atención primaria, básicamente los efectores del primer nivel de atención, pueden cambiar positivamente la salud de las personas. Y una atención fragmentada, eso significa que no haya a largo plazo un camino a recorrer con el individuo y sus necesidades, atentan contra ese objetivo que se propone la atención primaria de la salud. La atención integral para la mayoría de las necesidades de salud también es un elemento esencial. No es únicamente la razón por la cual van cuando tienen un problema de salud. Es el conjunto de elementos que definen al individuo que deben ser abordados. Y cuidado coordinado cuando debe ser buscado en otro lugar. Este concepto, que a veces también está asociado al término de continuidad de atención,
también lo podemos decir como coordinación en la atención entre distintos niveles. Algo que nosotros siempre lo referenciamos a algo que se llama referencia y contrarreferencia, pero es un fenómeno más complejo que debe ser atendido, ya que habla de qué manera las distintas partes se unen y se interrelacionan con el mismo objetivo: brindar salud a nuestra población. Además de eso, había 3 atributos secundarios que en algunos objetivos específicos podían también ser muy relevantes, sumándose a los pilares de la atención primaria: el enfoque familiar, la orientación comunitaria y la competencia cultural. Barbara Starfield también sostenía de qué manera se producía a nivel individuo y a nivel población cambios de acuerdo a cuál era el desempeño de estos sistemas de atención primaria. Y básicamente decía que a nivel salud, Barbara Starfield, el nivel de salud de una población dependía de muchas cosas. Dependía de las características socioeconómicas, de las desventajas en el desarrollo de su salud y de características biológicas. Pero había algo que podía soslayar para arriba o para abajo esos elementos que influyen en el nivel de salud. Algunos de ellos estaban incluidos sobre de qué manera se proveen los servicios de salud. Y los servicios de atención primaria y preventivos adecuados pueden llevarlo adelante. Y los servicios de atención primaria y preventivos inadecuados, así como las características del sistema de salud inadecuadas, pueden fortalecer aún más estas situaciones de desventaja de algunos individuos frente a otros. Y a nivel población, básicamente decía que el contexto político y cómo se desarrollaban estas 4 políticas establecían un contexto que podía favorecer la equidad en salud y podía favorecer el nivel en salud y podía, en cierta forma, reparar esas desventajas históricas que son las que terminan estableciendo inequidades, como por ejemplo la raza, el género, la etnia, el nivel socioeconómico, el lugar donde viven, etc. Como verán, no es una tarea sencilla acoplar todos estos conocimientos. El concepto histórico, que es difícil de comprender, pero necesario para saber en qué lugar estamos ahora. Y aparte, para salirnos del molde de conceptos estáticos que no afrontan correctamente los problemas que la realidad nos presenta. Barbara Starfield, que nos ayuda con sus conceptos a ver cómo y qué tienen que incluir una red asistencial para afrontar desde el punto de vista de la atención primaria las necesidades de salud de una población. Y ahora vamos a ver la realidad, y ahora vamos a ver el sistema de atención de la provincia del Chubut. Chubut organizativamente se divide de esta manera: ministerios, áreas programáticas, hospitales y CAPS. En cuanto al primer nivel de atención, no vamos a detenernos en esta clase sobre el resto de la infraestructura porque es más amplia que el primer nivel de atención. Podemos decir que, visto en proporciones, los gráficos en azul son la cantidad de centros asistenciales del primer nivel de atención provinciales en la provincia del Chubut. Y aparte de esto colocamos la población de cada ejido y las camas hospitalarias. Y lo que podemos llegar a la conclusión es que no existe una línea argumental que nos permita explicar el tamaño de la red asistencial en el primer nivel de atención. ¿Por qué decimos eso? Porque, por ejemplo, Trelew tiene 100.000 habitantes y tiene 11 centros asistenciales y tiene 126 camas. Puerto Madryn, su población estimada es de 108.000 personas proyectadas al 2018, tiene 102 camas y tiene 7 centros de atención primaria. Rawson, por el otro lado, tiene
39 camas y tiene 36.000 personas aproximadamente de población y tiene 7 centros asistenciales. Y Esquel, con una población similar, tiene 82 camas y 8 centros asistenciales. Es decir, que existen asimetrías en el primer nivel de atención que no se justifican ni por el tamaño de la población ni por la dotación de camas. La dotación de camas es un proxy del tamaño de la red asistencial. Esto implica de que se deben analizar cómo se inauguran centros de salud, cómo se dotan de personal y qué servicios afrontan para comprenderlos un poco mejor. Y en esta diapo vemos una tabla con las consultas médicas y la proporción de consultas médicas según el lugar de realización, hospital, CAPS y guardia, en provincia del Chubut en el año 2013. Elegimos el año 2013 porque el año 2014 fue un año muy particular y porque tenemos los datos completos de todos estos centros asistenciales que nos van a permitir un análisis ulterior mucho mejor. El 37% del total de consultas se producen en el hospital a nivel provincial, 30% en los CAPS y 32% en la guardia. De esta proporción del total provincial vemos que existe una enorme variabilidad de acuerdo a la localidad, es decir, algunas localidades tienen muchas consultas en el primer nivel de atención y otras localidades, como por ejemplo el hospital de Trevelin, tiene muchas consultas a nivel hospitalario. Algunas localidades tienen muchas consultas en sus guardias, como por ejemplo el hospital de Rawson, y otras localidades, como por ejemplo el hospital de Trevelin, tiene relativamente pocas consultas en guardia porque la mayoría se realizan en el hospital. Vemos que esta heterogeneidad nos permite decir de que aparentemente no hay una línea argumentativa única de cómo se interpreta la cantidad de efectores, la división de la productividad de un hospital, y esto, bueno, es un tema interesante a tratar. En esta, que es una línea temporal más larga, en donde incluimos el año 2013, que vimos en detalle las proporciones, pero vemos la cantidad de consultas del primer nivel de atención del año 2010 hasta el año 2014. Lo que vamos a ver básicamente es impactante. Si nosotros tomamos el punto de referencia del año 2010, donde hubo un crecimiento sostenido de la población hasta el año 2014, podemos ver de que existe una disminución sostenida de las consultas del primer nivel de atención si tomamos como punto de corte el año 2010. Esta diferencia en la cantidad de consultas puede ser muy importante. Por ejemplo, en el hospital de Trevelin, 56%. Pero bueno, como el hospital de Trevelin tiene una cantidad de consultas pequeña, pequeños números pueden producir grandes modificaciones. Pero no es el caso, por ejemplo, del hospital de Rawson, en el cual tiene un 45% menos de consulta en la línea temporal 2010 y 2014. ¿Cuáles son las cosas que pueden explicar esta disminución en las consultas? Puede ser que haya una menor atención, efectivamente, que haya falta de recursos humanos por la cual la productividad sea menor, que haya problemas de organización o haya problemas registrales. Pero lo que sí es seguro es que este fenómeno es de magnitud. Para terminar, y como para comprender y después analizar en profundidad, en esta diapositiva donde vemos la tendencia en los últimos 8 años, vemos que la cantidad de consultas en el primer nivel de atención fue disminuyendo y el 2014 fue un momento de inflexión, donde algunos hospitales pudieron romper esa tendencia y otros, como el Hospital Zonal de Trelew, no pudieron hacerlo. Esto hace de que el problema en el primer nivel de atención existan inquietudes alrededor de la cantidad de servicios que se producen, que están a la baja, una infraestructura que es difícil de explicar en cuanto a tamaño y distribución,
y también algunos contenidos sobre cuáles son los servicios que históricamente se esperan que brinden un primer nivel de atención y cuáles son los servicios y qué necesidades muchas personas nos están diciendo que deberían ser incluidos dentro del primer nivel de atención, nos colocan en este sentido como una red asistencial que debe ser renovada y analizada en profundidad. Bueno, le dejamos esta clase, espero que les haya sido de utilidad y nos encontramos en la próxima clase presencial por videoconsulta, donde vamos a trabajar en más profundidad muchos de estos temas. Les mando un saludo y nos vemos dentro de una semana.